Bueno, hoy tenemos a un invitado muy sugénere. Hoy vamos a hablar con Javier Milla Tamblay, ¿cierto? ¿Es así tu apellido, Javier? Así es. Bueno, Javier está con nosotros desde Chile. Javier es un ingeniero en diseño de productos, interesante esto, y de metodologías en diseño de servicios e innovación. Un tema súper interesante porque Javier es un integrador de tecnologías. Es un consultor en el tema TI, en el área TI, y es asesor, consultor de distintas organizaciones en el área de integración de tecnologías e innovación. Trabaja con proyectos de inteligencia artificial ya desde hace un rato y viene integrando esta tecnología en las mejoras de los procesos de las organizaciones. Lo interesante de Javier, y por eso está aquí conversando con nosotros, es que Javier tiene una mirada más allá de lo tecnológico. Javier tiene una mirada integrativa, no solo desde la innovación y la transferencia de tecnología como ingeniero, que resuelve problemas prácticos, técnicos, pero su mirada es humana también porque tiene un componente no solo docente, pedagógico, él ha sido profesor en el área de metodología, ¿cierto? De innovación o algo así, Javier, ¿cierto? Así está, exactamente. Y además es asesor de empresas en el área ETEC. Entonces, la mirada de Javier es una mirada desde el ámbito de las tecnologías de la información y desde lo pedagógico y desde una mirada también de servicios, es decir, porque él asesora a organizaciones que prestan un servicio en el área de la formación. Por lo tanto, hoy quisiéramos, Javier, conversar contigo para que nos hables un poco de tu experiencia dentro de estos ámbitos donde te desarrollas actualmente integrando tecnologías para solucionar problemas en el área de la formación o en la optimización de procesos que a los tomadores de decisión que nos ven a través de este podcast les pueda servir como inspiración o como ideas o como recomendaciones para mejorar sus procesos en los procesos de adopción de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial. Así que bueno, Súper. bienvenido y bueno, el micrófono tuyo, Javier, para que nos comentes. Muchas gracias, Antonio. Sí, efectivamente, creo que algo que puede aunar ambos mundos que me estás mencionando es un poco entender de que no sirve mucho invertir en tener un Ferrari, por ejemplo, si es que no sé manejar. Podemos colocar todos los esfuerzos en desarrollar una tecnología, pero es igual de importante pensar en la adopción, que es generalmente es un proceso que no mucho se considera, sino que más bien en el mundo de los proyectos TI, y en mi caso que yo ya llevo varios años implementando soluciones TI, debe ir en paralelo, porque la manera de que algo de que puedas aumentar la probabilidad de su uso y por lo tanto la satisfacción del usuario en este caso, es entendiendo al usuario, entendiendo su lenguaje, analizando su flujo, la manera con la que interactúa, y para desde ahí, desde esos pain points, desde esas necesidades existentes, tú puedas implementar una solución, ¿ya? Entonces, es muy importante entender ese punto porque personalmente, que yo actualmente me dedico a realizar implementación de soluciones con inteligencia artificial, eh, este concepto que ha llegado a todos y hoy y este último año y medio más o menos ha sido estado tan en boga, eh, plantea igual ser algo disruptivo y por lo tanto todos quieren tenerlo. Pero ¿cuál es el conflicto? Que no necesariamente todos lo necesitan en algún principio si es que no identifican bien cuál es su necesidad para utilizar inteligencia artificial. Entonces, cuando analizas eso, cuando analizas esta es mi necesidad puntual, esto es lo que me gustaría optimizar, luego ahí analizamos en conjunto y vemos cómo la inteligencia artificial le agrega valor a esto. Y por lo tanto, te haces parte de este proceso de cambio que todos entendemos que es innegable. O sea, de acá a X tiempo, si no hablas de inteligencia artificial o si no conoces, va a surgir lo mismo que con cualquiera de las últimas olas de transformación, ¿no es cierto, Antonio? Claro, claro, la diferencia con la inteligencia artificial es que
fue muy abrupta la irrupción de esta tecnología, las organizaciones no estaban preparadas. Quienes adoptan primero la tecnología son las personas y no las organizaciones. Y esa es la crisis que actualmente se está viviendo en todos los sectores y ámbitos, sobre todo en el de la educación, donde la percepción a nivel global por parte de las personas y los tomadores de decisiones es que el mayor impacto de esta tecnología y las mejoras se van a dar en la educación. Las tres preocupaciones básicas o las áreas de gran impacto son educación, seguridad y empleo. Entonces, las percepciones son realidades para cada persona, su percepción es una realidad. Y si hablamos entonces de percepciones, la educación está en el ojo del huracán. ¿Qué sucede? Que está sucediendo todo un movimiento muy, muy, muy vertiginoso alrededor y la educación siente que todo sigue como que está bien, porque estoy en el ojo del huracán. Porque eso puede tener dos percepciones, estar en el ojo del huracán, bueno, toda la atención está concentrada allí, o yo estoy en el ojo del huracán, todo está sucediendo alrededor y yo estoy me siento en mi zona de confort todavía, y bueno, esto no me va a impactar todavía, claro. Esto es una tecnología de moda, esto es pasajero. Entonces, bueno, en este momento sabemos que eso no es así. Ya sabemos rotundamente que esta tecnología va a ser transversal y va a transformar todo lo que hoy día conocemos, como lo conocemos, va a ser transformado. Entonces, dicho esto, ¿cómo percibes tú a las organizaciones con las que trabajas? ¿Cómo percibes tú que esto va a impactar en sus procesos? Es decir, ¿sienten que ese impacto va a ser interno, de cara a los clientes internos, o están pensando ya en dar soluciones a los clientes externos, a los stakeholders que de una u otra manera reciben su servicio, su propuesta de valor? ¿Cómo lo sientes tú y cómo lo ven ellos? Lo que más me ha tocado es, bueno, primero yo creo que hay que entender de que existen distintos tipos de clientes y sus formas de poder adoptar esto. Entendiendo de que hay un perfilamiento de grado de madurez con la tecnología. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Entonces, no todos los clientes creo que están en la misma fase a nivel con la cercanía de la tecnología o con la utilización de mejoras tecnológicas en su organización. Dicho esto, ha pasado en que me he encontrado con clientes en donde ya tienen más o menos pensado en qué punto específico de toda su cadena de valor es que le haría sentido intentar algo nuevo, por ejemplo, inteligencia artificial. Pero también ha pasado a otros clientes en donde dicen, la verdad no sé qué quiero, no sé cómo partir, nunca he trabajado con la nube, por ejemplo, pero sí me gustaría conocer la IA para ver de qué manera me puede ayudar. Yo creo que en ambos casos, las empresas al principio parten un poco reticentes al cambio, como cualquier persona, ¿no es cierto? Todo lo que es ajeno a lo que conocemos. Luego traen a la mesa sus inseguridades, sus desconocimientos, lo que han escuchado por ahí. Y es súper interesante esa dinámica porque desde ahí se parte con la educación. Para primero nivelar y entender conceptos clave, conceptos que te permiten bajar por ejemplo, como tú mencionabas, el temor, porque mucho anda en boga el hecho de, no sé, la IA va a reemplazar muchos trabajos. Bueno, es probable, es parte de lo que viene como el ser humano, de hecho, si pensamos en las evoluciones que hemos tenido. Pero la pregunta es cómo es que los va a reemplazar y qué va a pasar con esa persona. Y ahí es donde entra la educación. Generalmente parto yo hablando de entender qué hace esa persona, cómo agrega valor esa persona, y luego cómo podemos, mediante la IA u otras tecnologías, optimizar y mejorar ese proceso, pero también revalorizar el conocimiento de la persona. Entendamos ahí también que el valor de la empresa no está necesariamente en su infraestructura o en sus datos como tal, sino más bien en cómo se conforma y cómo esas personas pueden aportar a que se genere ya sea el valor o la rentabilidad, sea cual sea el caso. Así que yo creo que he percibido de ambos lados, pero siempre el hilo conductor es primero partir con la educación. Eso es lo que yo he visto. Claro. Fíjate que en el proceso de transferencia hay dos maneras de ver la tecnología. Una, la tecnología blanda o el know-how, es decir, ese conocimiento que tienen los colaboradores dentro de la organización.
y que con la incursión de la inteligencia artificial se puede potenciar, se puede generar, se puede hacer más efectivo, más eficiente, se puede construir más con menos, ¿sí? Y la otra es la tecnología dura, que son pues, el hardware, que son la infraestructura, ¿sí? Física, y de cómo esa infraestructura está preparada para soportar esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo veo eso que se llama tecnología blanda o know-how dentro de la organización, y entonces yo como estratega, como líder dentro de la organización, comprendo que esto va a tener un impacto. Todavía no lo tengo claro dónde, pero sé que esto va a impactar. Y te comento el por qué. Deloitte, conoces Deloitte, la consultora a nivel internacional. Deloitte Sí, totalmente. hizo una encuesta en el año 2022 a 2.620 personas, líderes de grandes corporaciones a nivel mundial, y el 94, la media, o sea, el porcentaje medio de respuestas estuvo orientado hacia que el 94% de ellos tenían una percepción de que la inteligencia artificial iba a impactar significativamente en sus organizaciones y ellos se estaban preparando para eso. Entonces, fíjate que ya las grandes empresas tienen claro que esta tecnología va a impactar en sus procesos y se están preparando para eso. De hecho, lo dice ya la gran inversión que han hecho las organizaciones a nivel mundial en cuanto a la adopción de esta tecnología. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que cuando yo voy a implementarla, que cuando yo voy a adoptarla, tengo que considerar, como tú decías, como tú bien decías hace rato, qué tan preparados estamos internamente para una adopción de esta tecnología que no impacte negativamente en el servicio que presto o que no genere ninguna crisis dentro del servicio. Es decir, que tengo que tener, tiene que ser un proceso, digamos, paralelo a mis procesos, que se vaya insertando esta tecnología de manera controlada para yo prever escenarios de caos y poder tener contingencia frente a ellos, sobre todo porque esta tecnología es muy nueva, es muy novedosa y todavía está en una fase de madurez, pero bueno, hay muchísimos lenguajes, muchísimas herramientas que están en distintas fases. Eso lo entendemos perfectamente si vemos el ciclo de Gartner, ¿no? de la madurez de esta tecnología. Sin embargo, el tema de seguridad es un tema que está en la palestra, todavía no es un tema al que se ha abordado digamos, digamos, con el blindaje necesario que para que una organización se arriesgue a pasar todos sus procesos a inteligencia artificial, ¿cierto? La otra es que todavía esta tecnología trae consigo sesgos, ¿sí? Sesgos sociales, geográficos, culturales, lo que sea, morales. Y entonces, pues hay un tema ahí de los sesgos, de la ética, el uso responsable y seguro de esta tecnología. O sea, hay muchas variables que hay que conocer y manejar. Entonces, dentro de esa ecuación debe haber un gestor de esta tecnología que tenga la visión y entienda, tenga el big picture de las implicaciones de esta tecnología y que junto con el CTO, con el director de tecnología, con el equipo de TI, pueda hacer digamos, una adopción de esta tecnología de manera natural, sin que genere esto un estrés dentro de la organización. ¿Esto te hace sentido? ¿Sientes que esto es así? Porque ese gestor de IA dentro de los procesos todavía es digamos, una posición, un rol que se está creando apenas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Conoces ese rol? ¿Lo has visto? ¿Sientes que ese rol es necesario o no necesario? Cuéntame un poco tu percepción dentro de las organizaciones que asesoras. Sí, mira, totalmente desde la arista de la seguridad, bueno, hay varias aristas. Entendamos cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, en pocas palabras estamos intentando darle inteligencia al dato, ¿no es cierto? Y ahí es cuando, de a dónde viene el dato y cómo lo utilizo, es donde empezamos a generar el valor.
Por lo tanto, el acceso a datos que son datos personales o de la organización como tal, ya te genera la primera barrera de seguridad, que es cómo yo protejo mi dato, en pocas palabras. Pensando en que este mismo dato se lo voy a pasar a un algo, ya sea modelo de lenguaje, ya sea alguna nube, da lo mismo cómo, y por lo tanto ahí viene como la primera incertidumbre, ¿qué tan protegida está mi data? La segunda derivada, que como bien decías tú, creo yo también que tiene que ver como desde una arista más ética, moral, porque al entrar una IA a parte del proceso y esta IA tener un rol quizás un similar a algunas tareas que tenían otros humanos, tiende entonces a insegurizar a su entorno sobre qué pasa con la organización, hacia dónde se está moviendo la organización. Y como comenzamos recién, el primer miedo, me irán a reemplazar o si es que yo no aprendo a usarlo. Entonces, ahí hay otro concepto también vinculado a la seguridad como tal, que tiene que ver con cómo transmitimos el rol que va a tener, en este caso, esta IA. Luego viene otra derivada que es la que mencionas tú sobre esta persona, entonces, que puede ser la que responda a estas incertidumbres, ¿no es cierto? La que técnicamente te asegure la seguridad del dato o la que, desde la gestión del cambio, transmita del por qué estamos empezando a usar, por qué empezó una POC o por qué estamos ya implementando un productivo o una solución, ¿ya? Eh, si bien he visto este rol, lo he visto en otras organizaciones, muy poco, es algo creo que es algo que se está empezando a necesitar cada vez más, ¿ya? Lo primero que puedo adelantar y que creo que es algo más tangible, más que este rol como tal, es que cada empresa tenga un framework de IA responsable. ¿Por qué? Porque el acercamiento más común que yo he tenido y en todos los proyectos que ya he hecho es que las empresas empiezan a consumir POCs, pruebas de conceptos, ¿ya? Generalmente financiadas por empresas más grandes que permiten que algunos paneles tecnológicos realicen una validación de una hipótesis acotada y por lo tanto tienen la prueba de qué es lo que es trabajar con IA. Excelente, excelente cuando hay una POC, si esa POC muta, todo suma, pero ¿qué pasa cuando son 5 POCs? ¿O qué pasa cuando la POC empieza a tener tanto valor, pero yo ya no tengo la capacidad como empresa de destinarle tiempo? Porque claramente es más complejo. Entonces, ahí yo he visto que hay una incertidumbre y hay una incomodidad con las empresas de decir, ok, sabes que normativamente no hemos regulado nada de cómo deberíamos priorizar, por ejemplo, los proyectos con inteligencia artificial, ¿ya? Que es algo que yo encontraba muy similar hace como 3 4 años atrás, cuando empecé a trabajar en una sugerencia de innovación en donde no había una manera de trabajar con los proyectos de innovación porque en esa época eran cosas raras. Tenían una iteración rápida, eran ágiles, salían a terreno, cosas que no era el ciclo común de los proyectos de ese entonces. Entonces, mi visión ahora es que pronto cada empresa va a necesitar una asesoría por sobre cómo lidiar con este cambio inminente. Y esa asesoría va a tener que venir también amparada en algún framework, en alguna manera de trabajar para que se ajuste los lineamientos que tiene la empresa hacia el año, los temas éticos, los temas de seguridad, y todo se enfrasque también probablemente en un área o una persona que sea la responsable de gestionar la inteligencia artificial. Pero nuevamente, así como la innovación, la inteligencia artificial o la innovación no es el objetivo, sino que es el camino, ¿no es cierto? Es algo que te ayuda a llegar de una manera distinta como estaba acostumbrado a llegar. Entonces, puede ser un área quizás, o quizás una persona, como bien dices tú, o quién sabe después una plataforma que permita en el fondo guiarte y asesorarte a dar estos pasos, que creo que es lo importante hoy en día. Interesante esto que comentas de que la IA no es el objetivo, porque muchas personas, sobre todo esto pasó cuando comenzaron pues, a incorporar, se comenzó a incorporar, las empresas, las organizaciones comenzaron a adoptar estas plataformas de información, de TI. Entonces se convirtió en objetivo lo que era básicamente el vehículo, el medio, ¿sí? Pasó a ser el objetivo. Es decir, el objetivo era tener tecnología. ¿Para qué? No sabemos para qué, Claro, pero tenemos que tener claro. tecnología. ¿Sientes que esto va a pasar con la IA? ¿O está pasando con la IA? Esto de tenemos que tener IA porque todo el mundo tiene IA. ¿O tú sientes que tus Sí. clientes están siendo más asertivos al respecto cuando te llaman como consultor? O todo esto, tú has desarrollado más de 100 proyectos de innovación, más de 100,
donde has sido líder de proyectos, donde has gerenciado, donde has sido consultor, etcétera. Cuéntame, en este momento, en estos últimos años, donde pues se dio el boom de esta tecnología, ¿sientes que las organizaciones están adoptando que sienten que tienen que hacerlo porque todo el mundo lo está haciendo o porque hay una razón valedera dentro para hacerlo? Eh, Bajo mi experiencia, va a depender de en qué, como una respuesta similar que di anterior, en qué etapa de madurez está Claro, la empresa, ¿ya? Porque si es que es una, y también obviamente el tipo de empresa, el tamaño de empresa, es muy difícil mover ágil a una gran estructura organizacional, ¿no es cierto? Pero también puedes tener una startup que está creando, está partiendo y puede ser mucho más flexible a incorporar este tipo de cosas. Entonces, partiendo por ahí, ha sido variable, ¿ya? Los que ya tenían cierto grado tecnológico, cierta, sobre todo familiarización con el uso de la nube, ¿ya? Independiente de la marca, ya han trazado un camino paso a paso y han sido, creo, más cautos en saber cuándo decir, ok, acá me gustaría involucrar en esta parte puntual la inteligencia artificial, por lo tanto levantan la mano y los que trabajamos en empresas, por ejemplo, yo actualmente trabajo en Noventic, que es una empresa que brinda servicio de transformación digital, eh, ahí en el fondo veo ese tipo de clientes, pero claramente son clientes más grandes, con toda una estructura y en el fondo preparados para poder absorber más allá de una POC, ¿ya? Que creo que es como algo que diferencia a algunos clientes que oye, otros. ¿puedes Eh, desarrollar ese concepto? Porque muchos de los que están viendo este podcast no uh -huh. son del área TI. Entonces, ¿puedes comentar un poco qué es la POC y qué es un poco el framework que hablabas anteriormente? Disculpa, Súper, Javier. súper, súper, súper. A ver, una POC es, que es un acrónimo para Proof of Concept, que es en el fondo, imagínense un proyecto de una duración generalmente relativamente corta, que tiene por objetivo validar una hipótesis que es la que se plantea al inicio. Entonces, por ejemplo, mi hipótesis es, eh, actualmente realizo, por ejemplo, la transcripción de documentos físicos a mano y creo que ese proceso se podría hacer más eficiente si involucramos tecnología. Entonces, dentro de las tecnologías, quizás una puede ser inteligencia artificial, porque sabemos que hay modelos que pueden leer documentos y por lo tanto estructurar datos que era una imagen a quizás una base de datos. Entonces, ese proceso podría hacerse quizás con inteligencia artificial. Entonces, se acuerda de que la prueba de concepto va a ser cómo yo, con inteligencia artificial, puedo estructurarte ese dato y que al final de la prueba de concepto validamos de que funcionó bien, toma menos tiempo y en el fondo los criterios de éxito que se definen al inicio. ¿Ya? Esa es como la POC. ¿Ya? Hoy día hay empresas que son las que son líderes del mercado en la industria de tecnología, estamos hablando de Google, Microsoft, Amazon, ya hay muchas, intentemos ser agnósticos, que como quieren incentivar el uso de la inteligencia artificial, pueden invertir en que partners tecnológicos realicen pruebas de concepto en clientes. Entonces, el cliente recibe un proyecto del cual no hay un costo asociado porque claramente lo está financiando esta empresa más grande y sí es un proyecto acotado porque es una prueba de concepto. Entonces, ¿qué pasa acá? Que es que como este dulcecito, esto es algo que todos quieren, que es la IA, mucha gente empieza a consumir POCs, a decir yo quiero una POC de esto, quiero una POC de esto, pero la realidad, y entendiendo como lo que decíamos, que era como el grado de madurez, después de la POC, la idea es que esto se integre en tus procesos. Y si es que el cliente no estaba preparado para realmente capacitar a su personal, modificar su flujo de trabajo, invertir en tecnología o en hardware o en lo mismo pero virtualizado en la nube, si el cliente no está en esa etapa, probablemente solo va a haber consumido la POC y quedó ahí. Entonces, creo que ese concepto es importante que no tanta POC como per se, sino más bien como parte de un proceso que tiene que ver con probar una tecnología, pero también integrarla, ¿ya? En relación a este framework, es algo que yo recientemente he estado estudiando. La verdad no tengo claro cuáles existen, deben existir muchos. Sé que no hay ninguno que sea universal y que diga de esta manera se debería estructurar la gestión de la inteligencia artificial, por ejemplo. Eso yo hoy día no lo he encontrado. Sí conozco un par, los cuales estoy empezando a digerir para entenderlos,
ya que me he dado cuenta luego de los más de 10 proyectos con inteligencia que ya he finalizado, que a diferencia de cualquier proyecto tecnológico, esto tiene más características de un servicio. Déjame explicar por qué. Porque, ok, realizamos, por ejemplo, lo que dijimos recién, la digitalización de la información. Excelente. Pero resulta que cuando adentramos en la solución y entendemos de que hay parte de esta solución que es la que permite, por ejemplo, leer la data y estructurarla, esa parte generalmente está vinculada a quien te prestó el modelo al, al modelo de lenguaje, a la empresa. ¿Y qué pasa con estos modelos de lenguaje? Que se van actualizando. Por lo tanto, si yo te implementé una poco hoy día y estamos avanzando y pasan 5 meses, es probable que ese modelo de lenguaje se actualice y por lo tanto puede ser más eficiente hoy día que hace 5 meses cuando te implementé. Entonces vuelve el requerimiento de decir, hey, los que me generaron esta solución, entiendo que mutó, podrían volver y entonces viene un acompañamiento porque necesitas a alguien que esté actualizado constantemente y te ayude a actualizar lo que te implementó. ¿Ya? Entonces, yo creo que como parte de ese framework va a ser necesario este servicio como de acompañamiento o este algo que te permita no solo estructurar cómo vas llevando tus proyectos que tiene esta componente adicional que es la IA, de qué manera les das prioridad dentro de tu organización, cómo éticamente esto lo bajas para que toda la gente lo entienda, lo acepte y después lo adopte, ¿no es cierto? Y también cómo con la actualización que está pasando por detrás, yo también me mantengo actualizado. Entonces, creo que hay varias variables dentro de este como framework que yo te menciono que creo que vamos a tener que empezar a definir. ¿Ya? Personalmente todavía no lo tengo claro, así Claro, que solo lo que te digo es desde la experiencia. sí. Y Javier, como formador y como especialista en TI, ¿cómo ves la adopción y el uso de esta tecnología dentro de los procesos en organizaciones que tienen como core business la formación, la educación, la transferencia de conocimiento, el desarrollo de contenidos para la formación y desarrollo de habilidades y competencias complejas? Cuéntanos un poco cómo lo ves desde tu mirada como formador. A ver, hay muchísimo que va a pasar en esa industria. Es impresionante cuánto tiene que empezar a invertir una empresa hoy en día para que toda su planta pueda aprender a usar esto nuevo. Eso es algo que va a pasar, es inevitable. O sea, tiene que haber una inversión en el conocimiento nuevo, porque a diferencia de conocimientos anteriores, donde tú podías estudiar un diplomado, donde tú podías estudiar, o sea, un curso de años, hoy día vemos que cada vez está más encapsulado el conocimiento y que va saliendo más rápido. ¿Ya? Entonces, es importante entender de que hay que invertir en el fondo en lo que es la capacitación del personal, ¿ya? Ahora, para los que realizan o prestan ese servicio, hay un potencial gigante. Yo te voy a dar un ejemplo. Hace más o menos 3 meses atrás teníamos que dar una charla para la empresa donde trabajo, que tenía por objetivo visibilizar el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Específicamente un tipo de licenciamiento, me acuerdo que era vinculado a un tipo de tecnología. Entonces, me pidieron que expusiera y parte de mi charla partió, en el fondo, en una pantalla en donde salía un avatar artificial mío hablando de una manera muy fluida, explicando con conceptos, haciendo pausas. Y luego de que este avatar explica, mira para abajo y dice, adelante Javier, continúa tú explicándole a los humanos. Y yo recién aparezco ahí en el set y le respondo al avatar. Y tenemos una pequeña interacción de ir y venir preguntas. Esto yo lo utilicé como gancho y lo hice en pocas horas porque me capacité, estudié y busqué la manera de poder digitalizar mi manera de expresarme con las manos y con la voz. Lo entrené a una inteligencia artificial y luego le pedí que, con toda esa información, me creara un video. Entonces, si piensas en la gente que brinda este tipo de servicio, uno dice, wow, o sea, ahora ya puedes generar clones artificiales para capacitar a otras personas, por ejemplo. Eso es algo que hoy día se puede hacer. Eh, pero la barrera a todo esto siempre va a ser el conocimiento porque es fácil escuchar o ver en Twitter, en todos los medios, lo nuevo que se puede hacer. Por ejemplo, hace poco con Sora, el modelo de lenguaje que anunció OpenAI,
que lo anunció como el creador de mundos, porque está capacitado para efectivamente recrear visualmente entornos. Entonces, si eso es algo que existe, todavía no lo podemos probar, pero algo que existe y están vinculados en el mundo audiovisual, el mundo de las capacitaciones, yo creo que la formación es como lo crucial acá, como que tenemos que empezar a ser conscientes como organizaciones que hay que invertir en la capacitación e invertir en la manera en que brindamos capacitación también. Mira, qué interesante lo que tú acabas de decir, Javier, porque recientemente, el año pasado, una institución educativa en Londres hizo un estudio de un grupo control y un grupo experimental de estudiantes. Crearon dos videos, uno creado por humanos, otro creado por inteligencia artificial. Ellos muestran la receta como lo hicieron, dejan la receta libre para que la gente la pueda hacer también y presentan esto a estos dos grupos de estudiantes. Al final se hizo pues una encuesta cualitativa y cuantitativa y determinan que ambos videos funcionaron perfectamente en la transferencia de conocimientos y desarrollo de habilidades. Es decir, aportaron valor educativo ambos. Claro, Pero el claro. tema de la percepción, que era lo que ellos querían básicamente enfocar, obviamente querían saber si era efectivo en la parte de transferencia de conocimiento y desarrollo de habilidades. Eso era clave. Pero lo otro era cómo lo percibían los estudiantes. Y la variable fue mínima, o sea, el resultado de la percepción fue mínimo, imperceptible casi. En cuanto a los estudiantes, decían, me da igual cuál es por inteligencia artificial y cuál es humano, me da igual, o sea, no me importa ese tema para mí no es un problema. Esto, si tú que eres un tipo que está metido en el mundo de la tecnología, de la innovación y de la educación, entiende lo que esto significa en el mundo de aprendizaje y del desarrollo de proyectos vinculados a la educación. Porque yo gerencié varios proyectos en el área de creación de contenidos audiovisuales y el 70% se lo llevaba a la producción audiovisual, 70% del presupuesto. Con esto se invierte la ecuación. Claro, Ahora, claro. lo que un equipo de 13 personas hacía, lo puede hacer 2 personas, 13 a 2 personas en menos tiempo y más calidad y lo puedo hacer in-house, no necesito tercerizar el proceso. Ves todo el impacto que esto va a generar y esto es solo un ejemplo nada más de lo que esta tecnología representa y cómo es percibida por las personas. Cuéntame qué opinas al respecto, tú que eres un especialista en innovación. De partida que hay que entender de que, bueno, cada vez más temprano que tarde se va a replantear todo lo que conocemos, y eso es en general y es importante entenderlo, porque cuando yo te hablo de, por ejemplo, de que pude crear un avatar, esto también se aplica al audio. Yo tengo la manera de anotar en una página, colocar clic y me generan un audio como si yo lo hubiese hablado. La diferencia, claro, todavía se percibe porque no está tan avanzado y también es open source, pero el audio, ya sabemos de la imagen, y ahora yo creo que la otra variable, que yo creo que es la que cada vez está creciendo más, que es el contenido. Porque podemos ver a un profesor moverse y decir, me es indiferente porque la verdad me comunica gesticularmente, el lenguaje no verbal, bien, similar. Luego vemos que se escucha súper realista, pero ¿qué pasa con lo que estamos comunicando? Hoy día, cuando hablamos de IA generativa, es porque puede hacer eso, porque puede proponer algo en base a lo que ha sido su proceso de entrenamiento. Entonces, ahí también hay una variable que yo creo que no es menor considerar, porque va a pasar una sobrepoblación de contenido que no necesariamente tiene un foco específico, sino que existe. Hoy día, si queremos generar una novela, puedo meterme a alguna de las plataformas, darle un par de temas y colocar enter, y probablemente voy a tener una novela que cumpla con ciertos parámetros que yo le haya dado en el prompt, que se referencie con algunos autores. Entonces, el contenido creo que es algo también relevante e importante si es que lo aprovechamos, pero en el mundo de la educación es algo que también a mí yo tengo mis resquemores en sobre cómo esa responsabilidad de cómo utilizarlo recae en estudiantes, en gente que no tiene quizás
todavía formado el criterio o la manera de utilizarlo, ¿ya? Entonces, desde la lista de la educación del usuario, creo que es importante aprovechar ahí la data que se genera en el aula para meter la inteligencia artificial, me hace sentido, pero cómo se utiliza por parte del usuario dentro del aula, todavía no lo sé, la verdad, ¿ya? Yo actualmente, como bien comentabas tú, Antonio, yo estoy asesorando una startup que se llama Argumentab, que está enfocada en brindar una experiencia en el aula, enfocada en lograr mediante tecnología un pensamiento crítico y que ese pensamiento crítico que se genera por el debate se hace, al hacerse a través de la tecnología, genera un mejor aprendizaje, ¿ya? Esa es una de las startups de las cuales estoy asesorando en el fondo. Y yo veo ese tipo de incertidumbre, en donde veo que se unen dos mundos, porque, ok, tenemos tecnología dentro del aula, por ejemplo, o incluso en empresas, dentro de un auditorio que estamos capacitando. Todo lo que pase en la interacción del usuario con la tecnología es un dato muy importante. Como bien dices tú, si medimos que no reconocieron o fue indiferente cómo reaccionó el video, tenemos un dato muy valioso porque, ok, entonces cambiemos ahora todas las capacitaciones, veamos cuánto salen en inversión, poder hacer un par de avatares digitales y listo. Y por ahí vamos, está súper bien. Eh, pero, y por lo tanto también puedes aprovechar otra información que va saliendo del aula o del centro de capacitación. Pero nuevamente, ¿qué pasa con el que está siendo capacitado y cómo utiliza la tecnología? Ahí yo tengo mis resquemores, porque yo desconozco hoy día. Yo, claro, yo te hablo de estos temas porque yo día a día me estoy alimentando de papers, de divulgadores científicos y respiro esto y trabajo esto. Pero la verdad, en mi entorno cercano, con la gente con la que interactúo, muy poco sabe de esto. Entonces creo, y también en el mundo de la industria, ojo, en todos los clientes con los cuales yo trabajo, eh, pocos saben, algunos están acercándose a ChatGPT, la versión de pago, algunos tienen como ese tipo de acercamiento. Entonces, es algo de lo cual tenemos que prepararnos, yo creo. Es interesante porque tú dejas entrever, y corrígeme si no es así, que esto es un tema, no es un tema tecnológico, sino es un tema humano. Es un tema que tiene que ver con otras habilidades a las que hemos considerado habilidades blandas y que hemos en algún momento despreciado, como por ejemplo, como esto es una tecnología tan humana, depende de lo humano, porque como tú decías, es una gran base de datos. Quien vea esto como una fuente de conocimiento lo está viendo de manera errada, porque aquí hay datos y tenemos que saber cómo explorar en esos datos y extraer lo mejor de esos datos, porque hay datos, y lo acabas de decir, hay data que es basura, hay data que bueno, ninguna data es basura, pero hay data que no se condice con la realidad, por ejemplo, porque puede tener errores de contexto, errores de información, etcétera. Por lo tanto, Claro. quien maneja la data, quien da la instrucción a través de un prompt y recibe una respuesta, esa respuesta va a ser tan profunda o tan superflua como la forma en que tú interactuaste con la herramienta. Por lo tanto, depende de tu Exactamente. capacidad de razonar, tu capacidad de preguntar, tu capacidad de argumentar y de criterio que tengas frente a la respuesta que te da, porque si no tienes criterio, entonces, ¿cómo saber si esa data que te está generando, esa respuesta que te Claro. está generando la herramienta, en función de una data que tú desconoces, si esa data es errada o es una data fidedigna, si no tienes el criterio, entonces es allí donde está la clave del problema. Es un tema más humano que tecnológico. Por lo tanto, voy a retomar también algo que Sí. comentaste o dejaste entrever hace un rato, que una gran preocupación de las personas era ser reemplazada por la tecnología. Sí, de hecho es Claro. uno de los principales temores que existen. Y la respuesta que los especialistas dan al respecto es que sí, vas a ser reemplazado, pero no necesariamente en esta fase por la tecnología, sino por alguien que haga un uso efectivo de ella, no por la tecnología como Exacto. tal. Es alguien que está haciendo un uso, un mejor uso, o supo aprovechar esta tecnología para ser más efectivo, más productivo que tú haciendo uso de esta herramienta. Entonces, es una persona quien te va a reemplazar. Sin embargo, no podemos ocultar que las empresas de tecnología están despidiendo a miles de personas en muchos países en este momento. De hecho, hace poquito despidieron a miles de personas, varias de las grandes empresas tecnológicas, porque automatizaron procesos que antes llevaban personas y ahora esta herramienta lo podía hacer.
Por lo tanto, entonces sí va a haber una transformación, como tú bien lo dices, una transformación, una reconfiguración que en cierta medida va a reemplazar, sí, roles, no personas, roles dentro de funciones específicas y otros se van a tener que reinventar. ¿Cómo ves ese punto? Aunque ya lo has mencionado a lo largo de la conversación, pero ¿cómo crees que lo ves Sí, y sí. cómo lo ves en el área, en las áreas que más te acercan en este momento a lo educativo? Si es que puedes tener algún ejemplo. Mira, con todo lo que me dijiste me recordaste un cierre de una clase que hice en mi universidad, en donde me invitaron a un curso que estaba a puertas de terminar su carrera, a yo enseñarles herramientas con inteligencia artificial para que ellos lo puedan utilizar y vayan con eso preparados a buscar trabajo. Ese era como el contexto. Entonces, parte de lo que hice fue darles un desafío de 20 minutos de hacer un diseño. En el fondo, yo le colocaba el usuario, el segmento, necesidades, le daba información para que ellos pudiesen utilizar eso, diseñar, proponer y presentarme, ¿ya? Pero un ejercicio rápido, porque eso yo lo hice después de explicarles todas las herramientas que podían utilizar. No les dije cómo hacerlo, o sea, se dejaba de entrever que si ellos querían podían utilizar lo que les enseñé o no, ¿ya? Eh, entonces, y eran hartas cosas el desafío. Entonces, claramente tomaba más tiempo que el que les había yo permitido. Entonces, eh, ¿cuál fue el objetivo de esto? Terminaron los 20 minutos y empecé a preguntar uno a uno. A mano alzada, cuéntame cuál diseño y por qué. Ya, algunos empezaron a hablar, pero también existieron los alumnos, algunos empezaron a hablar y lo abordaron prácticamente desde su conocimiento. Desde su conocimiento, no utilizaron lo que les enseñé recién, pero hubieron algunos que automáticamente intentaron involucrar esta tecnología y luego cuando les tocó decir la respuesta, prácticamente me leyeron lo que les había pasado, lo que le había respondido, en este caso era ChatGPT, por ejemplo, que era un... Eh, y ese punto es el que yo quiero tocar, que es independiente de la tecnología que exista, si es que dejas de entrever que tu valor como profesional es la última palabra de una IA, entonces, ¿cuál es tu valor como profesional? Porque si lo aprendiste en 5 o 10 minutos, ¿por qué utilizarías eso, ese criterio de elección, esa respuesta, por sobre 5 años de educación que por algo está siendo profesional? Entonces, cuando llegó el alumno que cayó en ese punto y me leyó lo que dijo la IA, fue cuando yo en el fondo le hice el cierre y les dije, ok, analicemos lo siguiente. La IA viene a sumar, pero no puede ser nunca la última palabra. Y eso tiene que ser parte del criterio de ustedes como profesionales. O sea, utilícela bien, pero utilicen todo su know-how y utilícenla ya como un diferenciador, como bien decías tú. Pero no puede ser lo último. Entonces, ese criterio creo que es importante entender la importancia que tiene, porque lo mismo va a pasar con trabajadores cuando empiecen cada vez más a utilizar. De hecho, sin ir más lejos, yo tengo por donde trabajo y como trabajamos también directamente con Microsoft, tengo licencia de Copilot Pro, que en el fondo es el Copilot que tiene inteligencia artificial embebida en cada una de las ofimáticas. Y por lo tanto, yo hoy día estoy en ese mundo donde puedo decirle a un Word, arroba Excel, hazme una tabla y arroba PowerPoint, créame un gráfico y una presentación. Entonces, claro, como colaborador tú dices, ok, pero entonces no lo hiciste tú, en el fondo. Y entonces viene el mismo repensar. Claro, porque si es que hice el mínimo esfuerzo, el resultado probablemente va a ser más o menos, porque en verdad no le has invertido tiempo suficiente. Siendo que podrías utilizar la inteligencia, utilizar una gran cantidad de iteraciones, mucho procesamiento tuyo también y tener un resultado excepcional. Entonces, creo que depende del criterio de la persona cómo la utiliza. Ya, esa sería como mi respuesta en ese sentido. Bueno, tú acabas de mencionar con lo que dices lo de el principio de Pareto, ¿no? El 80-20. El Yo creo que 80-20. aquí aplica perfectamente, ¿no? Es decir, un Sí. 20% de, digamos, de esfuerzo para obtener un 80% de resultado. Está perfecto y eso está muy bien. Es decir, yo creo que sí, definitivamente el approach que tenga quien dirige, quien lidera,
un proceso de transferencia va a ser muy importante y definitorio en cómo la adoptes y cómo la implementes. Si consideras que las personas van a ganar más tiempo y ese tiempo lo tengo entonces que aprovechar para sacar más productividad en detrimento de las personas, creo que es un mal approach, ¿no? Creo que tenemos que ver cómo optimizamos los procesos, lo que ya tenemos, cómo podemos mejorar, pero que sea también beneficioso para los colaboradores. Y yo lo decía hace poco en una de mis charlas, que si la organización comprende esto de una forma positiva, de una forma constructiva, ese tiempo de sobra que va a permitir que esta herramienta, cuando optimices procesos o cuando automatices procesos, deberías invertirla en muchas cosas, pero que vaya en favor de tu colaborador, para que sienta que el haber desarrollado una nueva habilidad le generó mejor calidad de vida. Entonces yo creo que aquí es un tema definitivamente muy humano, un tema donde esas habilidades blandas van a pasar ahora a convertirse en una de las habilidades principales para poder abordar un uso efectivo de esta tecnología, que va a pasar, a fin de cuentas, a convertirse en un commodity. Es decir, hacer uso de esta herramienta va a ser obvio. Es decir, es obvio que tienes que hacer uso de ella, tienes que trabajarla, es que no tienes de otra. Es decir, ahí no va a estar el tema. El tema es que es obvio que tienes que utilizar la herramienta en tu área. ¿En qué herramienta utilices y cómo lo utilices? Eso es otro tema. Ahora, ¿cómo esa habilidad que tú desarrollaste, ¿sí?, puede insertarse y cómo puede mejorar los procesos es otra cosa? Entonces, el que haga uso de la herramienta va a ser como una obviedad, va a ser como un commodity. Ahora, ¿cómo la gestionas? ¿Cómo haces un uso responsable? ¿Cómo haces un uso seguro, con criterio? Es el otro tema, que es el que del cual nos está hablando mucho. Pienso yo, no sé qué opinas tú. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que como cualquier tecnología que empieza a llegar, bueno, como cualquier normativa, por ejemplo, siempre las normas y las leyes van posterior a lo que ya pasó, en el fondo, a regular la manera en que se adoptó desordenada. Yo creo que es lo mismo con las tecnologías llegan a las empresas intentan utilizarla, intentan adoptarla, pero no hay una concientización realmente de todas estas variables que comentas tú, como para que se prepare la compañía para recibir a la tecnología, que en este caso podría ser la IA en el fondo, ¿no es cierto? Sí, creo que es algo que falta, algo que no he visto mucho, algo que sí he ido construyendo al estar generando este tipo de proyectos, porque como bien decías tú, cuando yo abordo o cuando ya estoy en la instancia donde tengo que hacer un kickoff sobre algún proyecto de inteligencia artificial, a diferencia de lo que todos pensarían, yo principalmente me enfoco en usuario, necesidades, problemáticas, cosas más humanas. Incluso aunque el cliente me diga, quiero optimizar tal proceso, mi pregunta más que en cuánto tiempo lo quieres optimizar es cómo se hace actualmente, qué hace la persona que hace tal proceso. Porque creo que desde la arista humana es que puedes hacer una solución que realmente funcione y se adopte por la organización, y también porque hay que aprovechar el conocimiento que ya se tiene dentro de la empresa. Y ese conocimiento va a estar desactualizado cuando llegue la tecnología. Pero cómo lo revalorizas con la tecnología es algo que cuando la gerencia lo entiende y desde arriba siempre, hacia abajo, la gerencia lo transmite, yo creo que hace más exitosa a una empresa que a otra. Porque si bien se tarda un poco más en poder aterrizar toda esta solución, implementarla, etcétera, asegura de que se use en el futuro, ¿no es cierto? Como te decía yo, que no muera como POC nomás, que realmente se implemente. Y es porque se tienen estas consideraciones que son necesarias. Sí, Correcto. Y mira Javier, dos cosas antes de cerrar. La primera era si nos pudieses contar un poco esa anécdota que me contaste fuera de cámara en estos días, donde tú en una de tus consultorías lograste, en un proceso muy humano, digamos, dejar dentro de la organización todo el conocimiento que una persona clave tenía, que ya se estaba jubilando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue ese proceso humano y cómo lo sintió esa persona que fue de salida porque ya se estaba yendo?
cómo la organización ganó y ambos ganaron y cómo fue ese proceso. Cuéntanos un poco. Y lo último sería, ¿cuáles serían tus 3 recomendaciones para los tomadores de decisión que están en este momento desarrollando tienen alguna idea o están desarrollando un proceso de transferencia o de adopción dentro del ámbito educativo? ¿Cuáles serían esos 3 consejos claves que Javier le daría a un tomador de decisión, a un gerente educativo, a un gerente de formación, para hacer una adopción de esta tecnología de forma ágil, segura, responsable, como tú lo veas? Y bueno, cuéntanos. Super. Entonces, el desafío que teníamos era poder mantener el rol que tenía esta persona que iba a jubilar, y toda la manera en que su entorno interactuaba con ella, cómo se preservaba el conocimiento para que todo esto funcionara, considerando que en algún momento esa persona iba a jubilar. Entonces, desde la tecnología, eh, la lógica en este caso viene a pensar en entender qué hacía la persona. Y eso es muy humano desde ahí, porque el proceso fue entender con quién se comunicaba, cómo las personas la percibían para saber qué cosas les preguntaban, ¿no es cierto? Luego entender su rol para decir eh, cuál es el tipo de información que maneja, que esa información que maneja la tiene alguien más o solamente la tiene ella. Entonces, hay muchas aristas desde el conocimiento más que del dato. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue principalmente entender todo ese flujo, todo ese proceso, y luego ver cómo, a través de esta tecnología, en este caso la inteligencia artificial, podemos entrenar la inteligencia artificial con toda esa información, ¿ya? Claramente no va a ser traspasado como un conocimiento porque la IA no lo ha vivido ni lo ha adoptado, pero sí como data a la cual puede acceder, ¿ya? Entonces el proceso fue, la solución final al final fue un, un asistente que está al alcance de todos los colaboradores, por el cual pueden chatear. Por lo tanto, las preguntas que le hacían antes a este otro colaborador se le hacen a este asistente. Y este asistente está entrenado con no solo la información que manejaba ese colaborador, sino también las capacitaciones que hizo ese colaborador pensando en que se tenía que ir de la organización. Entonces, todo ese conocimiento se embebió dentro de esta IA, y esta IA hoy día está funcionando, y esta IA hoy día, por ejemplo, cuando le preguntan sobre cuál era, por ejemplo, el procedimiento X, va a buscar a la base de conocimiento y le pasa el procedimiento X, tal cual haría el otro colaborador. Entonces, ya con ese ejemplo, igual da para pensar en, ok, entonces hubo un reemplazo del colaborador, o sea, se fue y generan un avatar simplemente, y la realidad que nosotros lo abordamos fue de una manera distinta. Eh, Ese colaborador, cuando jubile, se va a ir con todo ese conocimiento que adquirió por años de experiencia a su casa al final. Entonces, cómo lo habilitas a él para que deje un legado en la empresa? Cómo esa información que él acumuló y experiencia no se queda con esa persona en su casa, sino más bien queda algo, y queda algo simbólico. De hecho, le pusimos el nombre del colaborador como tal, y la manera con la cual permitimos que fuera parte del proceso fue explicándole que era su legado tecnológico. Por consecuencia también, la manera en poder iterar y validar que funcionara bien fue con la persona real. La persona real fue quien nos dijo que respondía bien, que respondía mal y cómo debió haber respondido. Y entonces ahí hubo un proceso de iteración Claro. bien dinámico, que luego también involucramos a su equipo cercano para que nos dieran feedback, que permitió en el fondo generar una solución que fuera válida y que hoy día fuera un caso de éxito de la aplicación de la inteligencia artificial. Ese Qué es como interesante. el ejemplo que me Qué comentas. Y interesante. lo otro, me mencionaste como 3 puntos, si quieres Sí, lo... la Eh, recomendación que le puedas dar a los tomadores de decisión en el ámbito de la formación para hacer una adopción de esta tecnología de forma segura, ágil, efectiva, como de la forma que tú mejor la veas, cuéntanos, según tu experiencia. sí. Mm, Primero que todo, cómo formar una adopción, creo que es entendiendo realmente todo lo que a lo que uno se va a exponer y quiere utilizar cuando quieres adoptar una tecnología. O sea, tienes que entender la tecnología, tienes que eh,
respirarla, tienes que utilizarla para que luego desde ahí puedas comunicar e inspirar a tu equipo, que es algo que te va a traer beneficios, pero porque a ti te trae beneficios. ¿Ya? Eso yo creo que es importante de lo que es la adopción. ¿Ya? Hablar desde el conocimiento más que simplemente porque vamos a implementar un nuevo proyecto. Eso creo que es crucial. ¿Ya? Lo segundo es fomentar la importancia de lo que viene siendo este cambio, ¿ya? Si es que no se visibiliza que es importante, va a ser difícil que la gente le tome el peso a esto o asista a las capacitaciones o lea los correos. Va a ser difícil capacitar al equipo si es que tú también no transmites esa importancia, ¿ya? Ese es como el segundo, creo yo. Y lo tercero es darle cabida a que se replantee todo al final eh, para que puedas salir de la estructura tradicional y empiecen a salir nuevas cosas. ¿Ya? Creo que es importante eso, no solo tener una tecnología disruptiva o innovadora, sino una mentalidad disruptiva e innovadora. Entonces, eso es algo también que yo recomendaría, que es dar licencia a decir qué pasa si todo lo que hoy día sabemos que opera y es rentable no fuera así, y con esto nuevo podemos generar alguna mejora en algo que no hemos pensado. Entonces, yo creo que serían esos tres puntos principalmente los que invitaría a que lo incluyan para que haya una adopción realmente. Oye, Javier, de verdad que estamos muy agradecidos que hayas podido compartir con todos nosotros tu experiencia, tu conocimiento en torno a cómo hacer una adopción o transferencia de esta tecnología desde una visión humana, porque por lo que nos has comentado acá y en todo momento siempre dejaste entrever que aquí el tema no es tecnológico. De hecho, siendo tú un ingeniero en tecnología, constantemente hiciste referencia a lo humano y a lo importante de tener criterios, de desarrollar una serie de habilidades para poder sacar el mayor provecho de esta tecnología. Así que yo creo que el mensaje quedó muy claro. Eh, y yo creo que se logró el objetivo, básicamente, que era el de poder proveerle a los tomadores de decisión que vean este contenido de una visión, digamos, práctica, pragmática, pero cautelosa de esta tecnología que definitivamente va a transformar todos los procesos que hoy día conocemos y todos los roles que hoy día conocemos, pero que en cierta medida para tomar decisiones debes hacerlo basado en información lo más, digamos, fidedigna posible y que responda a tus necesidades específicas. Y lo que dejaste siempre claro también es que cuando voy a hacer una opción de una tecnología como esta, debo hacerlo desde el para qué y con un sentido de verdad muy orientado a solucionar un problema concreto y no inventarse un problema para solucionarlo. Eso, Es totalmente. decir, no adoptar la tecnología por simple adopción, porque todo el mundo lo está haciendo y tengo que hacerlo, sino detectar dónde son las áreas donde mejor me va, cómo hacerlo y que alguien del equipo se empodere y comprenda cómo funciona esta tecnología en la práctica y la pueda transicionar en el proceso, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Así que, bueno, nos vemos en una próxima conversación. Creo que esto quedó para que Encantado. sigamos conversando un poco más en otros aspectos. Así que te dejo la invitación abierta para que nos podamos otra vez conectar un rato más para conversar y cerrar algunos puntos allí que estoy seguro que tú manejas desde tu expertise y de tu visión y que creo que van a aportar mucho valor. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos Súper, en una próxima. Te súper. dejo el micrófono para que te despidas. ¿Vale? Eso, sí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es importante hablar de este tipo de cosas. Mi nombre es Javier Milla, síganme, yo constantemente estoy compartiendo contenido sobre inteligencia artificial, tanto lo que desarrollo dentro de mis labores, dentro de la asesoría, de la tecnología, como también en el día a día, que creo que es la manera de poder usarla, ¿ya? Así que invitados a Sí, seguirme ahí y en como José Milla está
está Javier, así que, perdón, Javier Milla, perdón, Javier Milla, Sí, pues. ¿cierto? Sí, ¿Tienes así que cuenta de eso. Instagram? ¿Tienes cuenta de Instagram? ¿Publicas por Instagram algo? Instagram pública no, no. Ah, Solo solo por personal LinkedIn, familiar. solo por Sí, LinkedIn. solo por LinkedIn tengo, claro, Ya, exactamente. Ahí, en, ahí es Lin- donde comparto todo en esto. LinkedIn ahí tiene Javier Milla bueno, constantemente está publicando, así que allí podemos seguirlo, ¿vale? Es. Súper, Cuídate mucho, Antonio. Javier. Bueno, Un abrazo. eso, y estamos en contacto porque creo que hay muchas cosas en las cuales podemos sumarnos, ¿ya? Así que mantengamos este contacto y encantado de hablar, la verdad. Así es, así es. Gracias, Javier. Éxito con Vale. todo. Chao, chao.